Abran su Biblia a Josué capítulo 8. Josué capítulo 8. Mientras usted abre su Biblia, yo oro una vez más. Bendito Padre Celestial, una vez más. Gracias por permitirnos abrir tu palabra, por permitirnos, Señor, estudiarla, por permitirnos a través de ella conocerte mejor a ti, conocer tu corazón, Señor. Gracias, oh Dios, que la tenemos a nuestra disposición, Señor, de tantas maneras en nuestros días, en nuestros teléfonos, en nuestras tablets, en nuestras computadoras, oh Dios, y podemos escucharlas rumbo al trabajo, Señor, y no hay razón por la que no estemos constantemente en tu palabra, porque es la cosa más importante que nos has dejado para conocerte, como vamos a ver hoy. Así es que bendice este tiempo en ella, Señor, edifícanos, Señor, enséñanos. Redargúyenos, repréndenos si es necesario, Dios. Pero haz lo que tengas que hacer para que podamos acercarnos más a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues la semana pasada comenzamos el capítulo 8 del libro de Josué y estamos viendo la toma o la derrota o la victoria sobre la ciudad de Ai, una ciudad que les había causado a los israelitas su primera derrota después de entrar en la tierra prometida, porque si ustedes se acuerdan, un individuo llamado Acán había pecado contra el Señor, había tomado de las cosas que el Señor le había dicho que no tomara, y porque había desobediencia en el campamento, porque había pecado en el campamento, Dios no pudo bendecir a los israelitas, y lo que hizo fue que permitió que tuvieran su primera derrota. Saben, a menudo sucede eso con el pueblo de Dios, y Dios permite que estas cosas pasen porque Dios nos ama demasiado como para dejarnos como estamos o para bendecirnos cuando estamos pecando. A menudo creemos que a Dios no le importa que pequemos, porque aun cuando hayamos pecado, Él sigue bendiciéndonos y sigue cuidando de nosotros. Pero no es Dios que nos esté bendiciendo, Dios nos está cuidando, pero no es Él que nos esté bendiciendo, sino que disfrutamos de los beneficios de pecar, aunque sea por un momento. Porque pecar nos trae algunos beneficios. Pecar nos trae cierta satisfacción, especialmente cuando no nos cachan, ¿verdad? Especialmente cuando no nos sorprenden, especialmente cuando nadie se da cuenta o creemos que nadie se da cuenta. Trae cierta satisfacción, ¿verdad? Y pensamos que nos salimos con la nuestra. Por lo tanto, pensamos que a Dios no le importa, pero a Dios sí le importa, como vimos. Acán pagó por su pecado con su vida, y no solamente él, sino que su familia, y no solamente ellos, sino que todo el pueblo de Israel sufrió una gran derrota en Ai, en donde no deberían de haber sufrido una derrota por la culpa de Acán. Y vimos también cómo ahora que el Señor ha lidiado con el pecado de Acán, ahora les dice a los israelitas, a Josué, y por medio de él a los israelitas, que ahora sí van a poder tomar el pueblo, la ciudad de Ai, y les dice que los van a poder vencer, y les dice que van a poder hacer con Ai y con su rey lo mismo que hicieron con Jericó. Y les dice también que ahora, en el versículo 2 les dice que ahora iban a poder quedarse con todos los despojos y todas las bestias de la ciudad de Ai, ¿sí? Y van a entonces a obtener todo aquello que en un momento dado Acán quiso y que tomó, pero lo tomó en contra de la voluntad de Dios. Y vimos, ¿no?, lo tonto que es en realidad buscar las cosas que Dios ya tiene en sus planes darnos, pero buscarlas de tal manera que lo hacemos como nosotros queremos, y las logramos a veces, pero esto nos trae dificultades. Y vimos también cómo la piedad es una gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Cuando estamos contentos con lo que Dios nos ha dado, cuando estamos contentos con el lugar en donde nos tiene, cuando estamos contentos con su voluntad para nuestras vidas en este tiempo, ¿sí? Entonces la piedad es de gran ganancia. Pero podemos decir que somos gente piadosa, y acuérdense, gente piadosa no quiere decir gente que tenga lástima de otra gente. Gente piadosa quiere decir gente con un corazón según Dios. Eso es lo que ser piadoso quiere decir. Podemos pensar que somos gente piadosa, que tenemos un corazón según Dios, pero cuando no estamos contentos con lo que Dios nos tiene y donde Dios nos tiene, estamos mostrando en realidad que no somos piadosos. Si yo tengo hijos adolescentes, bueno, un hijo ya 21 años y una hija adolescente, y a menudo, yo no soy muy sentimental, pero a menudo me hacen sentir mal cuando encuentran algún problema en la casa y se quejan por ese problema. Ay, este refrigerador, ay, esta cama, ay.
Y mi primer pensamiento es, qué bárbaro, tuve que trabajar mucho y tuve que sacrificarme mucho para poder tenerte las cosas que te tengo, y tú te estás quejando de ellas como si no valieran nada, ¿verdad? Y no sé si a ustedes les pasa, o si yo soy el único padre que tiene ese problema con sus hijos, pero a menudo así sucede. Ay, esta computadora ya está muy vieja, que yo quería un iPad, que yo quería esto, bueno, pues lo único que te puedo comprar ahorita, así es que conténtate con ello. Les pedimos a nuestros hijos que se contenten con lo que les podemos dar, ¿verdad? Bueno, pues Dios también nos pide a nosotros que estemos contentos con lo que Él ha decidido darnos en este momento, en este tiempo de nuestras vidas. Y a veces nos portamos como adolescentes malagradecidos cuando le decimos a Dios, ay Señor, si tan solo me dieras esto, si tan solo me dieras aquello, o si tan solo tuviera más de esto, si tan solo tuviera más de aquello otro. Nos estamos portando como adolescentes malagradecidos, ¿sí? Pero cuando estamos contentos con lo que Dios nos tiene y cuando nos sometemos a su voluntad y hacemos las cosas que Él quiere, nos vamos a dar cuenta que Él ya tenía planeado bendecirnos, así como lo hizo con los israelitas en Ai. En la última parte del versículo 2 de Josué 8 les dice, pero pondrás detrás de la ciudad a gente emboscada, y sigue en el versículo 3 diciendo, Josué y sus guerreros se prepararon y fueron a atacar a Ai. Para esto Josué escogió a 30,000 hombres aguerridos y los envió de noche. Noten, ellos habían dicho que con 2,000 o 3,000 hombres iban a poder tomar la ciudad, ¿se acuerdan? Ellos dijeron, no necesitamos tanta gente, es una ciudad pequeña, no hay mucha gente, no va a haber mucha oposición, con 2,000 o 3,000 hombres tenemos. Y fueron y trataron de atacar ahí, y los hombres de ahí los hicieron correr, los hicieron huir. Se fueron como mi papá me decía, se fueron con la cola entre las patas, ¿sí? Porque decidieron hacer algo sin consultar a Dios, decidieron hacer algo sin primero preguntarle a Dios qué era lo que Él quería que hicieran. 30,000 hombres entonces fueron los que tuvo que escoger. A menudo nosotros pensamos que vamos a hacer las cosas de tal o cual forma, o ya las ideamos y ya tenemos todos nuestros planes, y hacemos las cosas sin consultar a Dios, y no nos damos cuenta que las cosas que nosotros queremos hacer como las queremos hacer no son de ninguna manera las cosas que Dios quiere hacer y como Él las quiere hacer. Ellos habían pensado que atacar la ciudad de frente con 2,000 o 3,000 hombres iban a poder conseguir una victoria muy fácil. Pero Dios tenía otro plan. ¿Y saben por qué Dios tenía otro plan? Porque Dios sabía lo que iba a funcionar y lo que no iba a funcionar. Dios sabe lo que funciona y lo que no funciona. Dios nos creó. Dios sabe lo que nos va a servir y lo que no nos va a servir, ¿verdad? Entonces, si nos apegamos al plan que Dios tiene para nosotros en cualquier aspecto de nuestra vida, Él sabe mejor que nosotros. ¿Quién inventó el matrimonio? Dios. ¿Quién inventó el trabajo? Dios. ¿Sí? ¿Quién inventó la familia? Dios. Entonces, si tenemos problemas en cualquiera de esas cosas, ¿a quién deberíamos de ir para obtener una solución para el problema? Con Dios. Pero vamos con Dios. A menudo no vamos con Dios. A menudo le buscamos la forma de hacerlo nosotros, ¿verdad? O en nuestro tiempo se usa mucho la psicología, la psiquiatría, se usan mucho los libros de autoayuda, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque, pues, es más fácil creerle a alguien que tiene un montón de letras, ¿verdad? Como P, H, D, F, G, X, Y, Z detrás del nombre, a simplemente aquel que se llama Dios, ¿verdad? No, como que no tiene suficientes licenciaturas, ni suficiente instrucción, ni suficiente educación como para que pongamos nuestra confianza en Él, porque Él es solamente Dios. Pero Él sabe. Él sabe porque Él nos creó. Él lo diseñó todo como debe ser y sabe cómo debe funcionar. Y si vamos a Él y le pedimos a Él dirección, vamos a estar garantizados o se nos va a garantizar que vamos a ser bendecidos. ¿Se acuerdan ustedes de aquella ocasión en la que Pedro y sus amigos estaban pescando y habían pescado toda la noche, no habían pescado nada? ¿Se acuerdan? Lo vamos a leer en Lucas capítulo 5, comenzando con el versículo 1.
se nos dice ahí. En cierta ocasión, Jesús estaba junto al lago de Genesaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y Jesús vio, que cerca de la orilla del lago estaban dos barcas y que los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. En otras palabras, ya habían terminado con las labores del día. Versículo 3 dice: Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a la multitud. Versículo 4 dice: cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen ahí sus redes para pescar. Y luego Simón, como siempre, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Pero ya que tú me lo pides, echaré la red. Vamos a detenernos ahí. El Señor Jesucristo viene y ve que los pescadores ya están regresando y están bajándose de sus barcas y están lavando sus redes. Había acabado el día de trabajo. Se pone a predicar. Termina de predicar y le dice a Simón Pedro, que es un pescador con experiencia: Pedro, echa tu barca a lo hondo y echa las redes al mar. Y Pedro, como muchos de nosotros, cuando Dios nos dice que hagamos algo de cierta forma, porque Él tiene experiencia, porque Él sabe, él sabe acerca de pescar, él sabe que se tiene que hacer muy temprano y si para cierta hora no se logró pescar nada, ya no hay nada que humanamente se pueda hacer para pescar algo. De tal manera que en vez de andar perdiendo el tiempo allá afuera en el mar de Galilea, que es el mismo mar de Genesaret, en lugar de andar perdiendo el tiempo, decide que se va a ir a casa a descansar. Mediodía nada más. A ver qué tiene la esposa allá, ¿verdad? Quizás un pan, unos higos o algo, y con eso me conformo y no vamos a comer pescado y no vamos a vender. Pero viene el Señor y le dice: échate al hondo y echa tus redes. Y lo primero que sale de la boca de Pedro es: ay, Señor. Y ahora estoy parafraseando, estoy dándole mi versión personal. Ay, Señor, ¿qué onda? Yo tengo tanto tiempo pescando, ya yo sé lo que está pasando aquí. Ya trabajamos toda la noche y no pescamos nada. Era lo que estaba diciendo Pedro. Era lo que Pedro le estaba diciendo al Señor: Señor, mira, tú eres un rabino, tú eres un maestro. Tú no eres pescador como yo. Y yo sé que ya trabajamos toda la noche y no pescamos nada. Pero luego Pedro hace algo y le dice: pero, ya que tú me lo pides, echaré la red. Sí, que muchos de nosotros, cuando las cosas no nos funcionan como nosotros queremos, y vamos al Señor en oración, y el Señor nos dice que hagamos algo diferente de lo que hemos estado haciendo, o inclusive lo mismo que hemos estado haciendo, pero porque Él nos lo dice, ¿sí? Que todos nosotros tuviéramos la fe para decir: ok, Señor, ya lo intenté, pero porque tú me lo estás diciendo, lo voy a hacer. Ya lo intenté, ya lo hice, ya hice lo que estás diciendo, pero porque tú me lo estás diciendo, lo voy a hacer. Pedro hizo lo que el Señor le dijo que hiciera. Y noten lo que dice el versículo 6 de Lucas capítulo 5. Así lo hicieron. Y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Mis hermanos, el Señor sabe en dónde están los peces que necesitamos. El Señor sabe cómo suplir nuestras necesidades. No tenemos por qué andarle buscando, no tenemos por qué andar tratando de encontrar la fórmula mágica. No tenemos por qué andar buscando la forma rápida de enriquecernos, la forma rápida de obtener las cosas que necesitamos. Dios tiene la mejor fórmula y Dios nos da las cosas que necesitamos de una manera que no nos traen problemas, como cuando nosotros tratamos de hacer las cosas como lo hizo acá. En el versículo 4 de Josué 8 sigue diciendo: con estas órdenes, Josué fue con el pueblo con estas órdenes. Y les dice: presten atención y pongan emboscadas detrás de la ciudad. Manténganse muy atentos y preparados, pero no se alejen mucho. Todo el pueblo y yo nos acercaremos a la ciudad, de modo que nos vean, para que ellos salgan y nos persigan como lo hicieron antes.
¿Se acuerdan cuando primero fueron, salieron, los persiguieron, pero les pusieron una correteada y mataron a un montón de gente? Y nosotros huiremos delante de ellos. Así haremos que se alejen de la ciudad y que piensen que estamos huyendo como la primera vez. Le ha de haber costado trabajo a Josué decir era como la primera vez. Le ha de haber costado trabajo decirles a ellos, ¿verdad? Como cuando perdimos aquella batalla, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos antes, pero ahora con Dios de nuestro lado. ¿Se fijan la diferencia ahí? Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, como Pedro cuando estaba pescando, pero ahora va a ser con Dios de nuestro lado, ¿sí? Entonces, de nuevo el versículo 5, todo el pueblo y yo nos acercaremos a la ciudad de modo que nos vean para que ellos salgan y nos persigan como lo hicieron antes y nosotros subiremos delante de ellos. Así haremos que se alejen de la ciudad y que piensen que estamos huyendo como la primera vez. Cuando ustedes nos vean huir, saldrán de sus escondites y tomarán la ciudad, pues el Señor nuestro Dios, noten, nos la va a entregar. De nuevo, ya no están confiando en sí mismos, ya no están confiando en su inteligencia, ya no están confiando en sus métodos, ahora están confiando en que la promesa de Dios, en que Dios se las iba a entregar. Versículo 8 dice, una vez que la hayan tomado, le prenderán fuego. Y luego noten lo que dice la segunda parte del versículo 8, esto lo deben hacer en conformidad con lo que el Señor ha ordenado y con lo que yo les he transmitido. Noten por favor, esto lo van a hacer en conformidad con lo que el Señor les ha ordenado. Ahí está el secreto, mis hermanos. Ahí está el secreto para la vida cristiana victoriosa. Para la vida cristiana en la que sí va a haber luchas, en la que sí vamos a tener que enfrentar enemigos, en la que sí vamos a tener altas y bajas, pero en la que podemos tener la seguridad de que no importa qué tan fuerte, qué tan grande, qué tan astuto sea el enemigo, de todas maneras, porque Dios está con nosotros, y aunque ese mismo enemigo nos haya vencido antes, porque Dios está con nosotros y estamos haciendo las cosas como Dios nos dice, ahora ese enemigo no va a poder causarnos el daño que nos ha causado anteriormente por tratar de hacer las cosas como nosotros quisimos. ¿Saben qué? Esto es lo que Dios les dijo a los judíos desde el principio que tenían que hacer. Esto es lo que Dios les dijo a los judíos desde que los sacó de Egipto que iban a tener que hacer. Si iban a querer tener prosperidad, si iban a querer vivir muchos años sobre la tierra que Él les iba a dar, si iban a querer tener éxito, esto es lo que iban a tener que hacer. Hacer todo en conformidad con lo que el Señor ha ordenado. En otras palabras, obedecer al Señor, cueste lo que cueste, pase lo que pase, nos parezca a nosotros lo que nos parezca lógico o no, lo entendamos completamente y lo podamos razonar o no, debemos de hacerle caso a Él. En Deuteronomio capítulo 5, en los versículos 32 y 33, noten lo que a través de Moisés les dice el Señor a los israelitas. Asegúrense pues de hacer lo que el Señor su Dios les ha ordenado. Y luego noten lo que sigue. No se aparten ni a la derecha ni a la izquierda. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha ordenado seguir, para que les vaya bien y vivan muchos años en la tierra que van a poseer. Hagan lo que el Señor dice. Y luego noten que dice, no se aparten ni a la izquierda ni a la derecha. Váyanse derechitos. Váyanse exactamente por donde les dijo. No traten de andar buscando para un lado a ver cómo se ven la mejor de aquel lado las cosas están mejor. Y no se vayan para este lado y traten de ver si para aquel lado quizás las cosas estén un poco mejor que donde yo estoy. Mis hermanos, cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, no importa qué tan buenas se vean las cosas a nuestros lados, ¿sí? Siempre vamos a tener lo mejor porque esa es la voluntad de Dios para nosotros, ¿sí? Entonces es importante esto. Pero es importante haber escuchado lo que Dios dice. Es importante tener la palabra de Dios escondida en nuestros corazones para no pecar contra Él. Atesorarla en nuestros corazones para no pecar contra Él, como nos dice el Salmo 119. Un salmo que nos habla a través de todo el salmo, que es el salmo más largo de todos los salmos, el capítulo más largo de la Biblia, y que nos habla única y exclusivamente de la importancia de la palabra de Dios para nosotros.
a Josué. A Josué le había dicho lo mismo cuando iban a entrar a la tierra prometida. ¿Se acuerdan? En Josué capítulo 1 y el versículo 8 le dijo: procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Y luego la consecuencia es: así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál era la condición? Que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Que medites en ella de día y de noche. Que pienses en lo que la ley te está diciendo. Que pienses en lo que Dios te está mandando. Que razones que Él es Dios y tú no. Que Él tiene la mejor manera de hacer las cosas porque Él, es el plan de Él el que debemos de seguir. Entonces, la fórmula está muy clara. Deben hacer en conformidad con lo que el Señor les ha ordenado. Y luego también la responsabilidad de Josué de comunicar lo que Dios les ha ordenado de la manera exacta, de la manera en la que Dios quiere que le escuchen, no tratando de dar su opinión, no tratando de decirles, pero si lo hacemos así o si lo hacemos así. No, él como el líder tenía que decirles: esto es lo que la palabra de Dios dice, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Y es necesario que nuestros líderes, cuando nos enseñan la palabra de Dios, no nos estén dando sus opiniones, no nos estén dando lo que la última encuesta de tal o cual organización dice, sino que nos den claramente lo que es la palabra de Dios, para que nosotros podamos tener la confianza de seguirla y saber que las promesas por obedecerla van a ser nuestras. Sigue diciendo ahí en el versículo 9 de Josué 8: la emboscada que Josué les mandó poner estaba entre Betel y la parte occidental de ahí. Aquella noche Josué se quedó con el pueblo, pero, versículo 10, al día siguiente se levantó muy temprano, pasó revista al pueblo y junto con los ancianos de Israel se puso al frente para marchar contra Ai. Y creo que es digno de notar aquí lo que Josué hace, porque aunque él es el líder del ejército, aunque él es el comandante en jefe, por así decirlo, aunque él es el general, el que puede dirigir con el dedo y decir: tú ve para allá, tú ven para acá, tú haz aquello, tú vete para aquel lado, no, él va con ellos, no se queda en el cuartel para dirigir la batalla desde ahí. Él se pone al frente del ejército para marchar en contra del enemigo. Él dice: síganme los buenos. ¿Sí? No se esconde detrás del ejército y les dice: ustedes vayan. No, él está dispuesto a liderar, él está dispuesto a hacer lo que un líder debe hacer. Eso es lo que quiere decir ser líder: estar al frente de la gente que se está liderando. No liderar desde atrás, como uno de nuestros presidentes recientes aquí en Estados Unidos, sino estar al frente y liderar desde enfrente. Sí, por eso es líder. El que es líder es el que va enfrente, no el que está mandando por aquí, por ahí, no el que tiene el dedo mágico para mandar a hacer. Y saben que eso es algo que debe aplicarse no solamente en el país, no solamente en el estado, no solamente en la ciudad, no solamente en el gobierno secular, debe aplicarse también en la iglesia y debe aplicarse también en nuestros hogares. Los que somos líderes, que somos los padres de familia, debemos estar al frente liderando. Y cuando el líder falta, entonces la madre de la familia es la que debe estar al frente liderando. Sí, pero no podemos dejarle el liderazgo de nuestro hogar a otras personas. Hemos ya hecho eso demasiadas veces y no nos ha dado el resultado que queremos que nos dé. Yo no sé ustedes, pero a mí muchas veces me dijeron en mi casa: ¿eso es lo que te enseñan en la escuela? Como si la escuela estuviera obligada a enseñarme buenos modales, a enseñarme a ser respetuoso, a enseñarme a ser honesto. La escuela estaba obligada a enseñarme a leer, escribir, a multiplicar, dividir, sumar, restar, a hablar con la gramática correcta, etcétera, etcétera. Pero los que deben estar siempre ocupados de que la educación de nuestros hijos y de que su carácter sea formado de acuerdo a lo que las escrituras dicen, somos nosotros los líderes de nuestra familia, los padres de familia. Eso te enseñaron en la escuela dominical este domingo, a decir esas palabras.
No, no fue la maestra de escuela dominical, son las palabras que te he oído decir a ti. Ande pues, el juicio de los hijos. Sí me explico. Si vamos a ser líderes, tenemos que liderar, tenemos que estar al frente, tenemos que dirigir a aquellos que queremos que sigan el camino correcto. Y tenemos que hacerlo siguiendo muy de cerca a nuestro líder también. El pueblo de Israel iba a vencer al enemigo siguiendo de cerca a su líder, Josué. De la misma manera que nosotros como cristianos obtendremos nuestras victorias siguiendo de cerca a nuestro Josué, viviendo por y seguir de cerca a nuestro Josué, que es ¿quién? Jesucristo. Debemos de seguirlo de cerca, debemos de estarle pisando los talones todo el tiempo. Sí, yo creo que Pedro logró ser lo que fue porque siempre andaba pisando los talones a Jesucristo. Yo creo que muchas veces Jesucristo se detuvo para hacer algo y Pedro, ¡pum!, lo golpeó por atrás. Y muchas veces Jesucristo quiso seguir caminando y se tropezó porque Pedro le estaba pisando el vestido. Porque así era Pedro. Y nosotros debemos también de ser igual. Debemos estar cerca de nuestro líder, conocer a nuestro líder, estar a las vivas de cuándo se va a mover hacia un lado o hacia otro, cuándo se va a detener, cuándo va a seguir hacia adelante. ¿Sí? Y no confiarnos en nosotros mismos. Por lo tanto, tenemos que conocer a Jesús, pero conocerlo mucho más allá de solamente conocerlo como nuestro Señor y Salvador, quiero pensar que todos nosotros ya lo conocemos como tal. Pero conocerlos como nuestro líder, como nuestro guía, como la muestra a seguir, como aquel que debemos imitar, como aquel que podemos confiar en Él, en el que nos está dando la dirección correcta y con el que vamos para consultar cuando tenemos algún problema, cuando tenemos alguna duda, cuando tenemos alguna situación en la cual no sabemos cuál es el paso que debemos de dar. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos en Mateo 16, comenzando con el versículo 24, ahí se nos dice, a sus discípulos Jesús les dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida, noten, ¿qué dice ahí? Por causa de mí la hallará. Si queremos salvar nuestra vida, ¿y quién no quiere salvar su vida aquí en la tierra? ¿Quién no quiere las mejores cosas posibles aquí en la tierra? Pero si queremos salvar nuestra vida, vamos a terminar perdiéndola, porque nos vamos a perder de usarla para la gloria de Dios. Sí, muchos de ustedes conocen mi historia. Yo nací en una cuna cristiana, hijo de pastor. Toda mi familia era pastor o esposa de pastor o algo semejante. Y mi hermano y yo fuimos las ovejas negras de la familia. Y cuando llegamos a la edad de la adolescencia decidimos que no era para nosotros lo del cristianismo. Y mamá sufrió mucho. Y mis abuelos oraron mucho. Sí, mis abuelos oraron muchísimo. Años después, cuando volví a los caminos del Señor, cuando regresé y el Señor empezó a mostrarme lo que Él quería que hiciera con mi vida, la gente me preguntaba: ¿de qué es de lo que más te arrepientes? ¿Qué es lo que más dolor te causa? ¿Verdad? Y a menudo pensamos, pues le hice este daño a aquella persona, lastimé a aquella otra, hice sufrir mucho a mi mamá, le saqué canas verdes a mi papá, es más, es por mi culpa que está pelón, etcétera, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Todo eso sí, claro, me duele, pero ¿saben qué me duele más? Que el llamamiento de Dios estuvo sobre mi vida desde que nací y no supe reconocerlo, y perdí muchísimos años haciendo lo que yo quería hacer y no haciendo lo que Dios me había creado para hacer. Y ahora que veo hacia atrás pienso: ay, desperdicié, no les voy a decir cuántos años porque entonces van a saber cuántos años tengo, pero desperdicié tantos años haciendo lo que no me aprovechó para nada. De hecho, me acuerdo de ello y quisiera mejor enterrarlo para que nunca nadie lo pudiera sacar a la luz del día. Gracias a Dios que Dios nos devuelve los años que la arruga se come, ¿no es cierto? Gracias a Dios que el llamamiento de Dios no es quitado. Gracias a Dios que el llamamiento de Dios es eterno y que nos da segundas y terceras oportunidades.
jóvenes que están aquí con nosotros. Y ahorita para mí cualquiera que tenga 40 años o menos es joven. Así es que jóvenes que están aquí entre nosotros, no desperdicien su vida buscando las cosas de este mundo. Busquen el rostro de Dios. Busquen en Él la razón de su existencia aquí en la tierra en este tiempo. Porque no van a hacer nada que les traiga más satisfacción que saber que están cumpliendo con la voluntad de Dios para sus vidas. Búsquenlo a Él, vivan por Él, no traten de salvar su vida aquí en la tierra, estén dispuestos a entregar su vida aquí en la tierra, porque si buscan salvar su vida aquí en la tierra, la van a perder. Un día van a llegar a los años que Salomón dice, no tengo en ellos contentamiento. Sí, porque el Señor nos dice, porque el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Y de qué está hablando? Está hablando de las satisfacciones que nos trae servir a Dios aquí en esta tierra y el gozo de saber que vamos a estar en la eternidad con Él, alabándolo y glorificándolo hasta para siempre. En el versículo 11 de Josué 8 sigue diciendo, salió con todos sus guerreros y al acercarse a la ciudad acamparon al norte en el valle que estaba entre él y ahí. Y tomó consigo cerca de 5,000 hombres y puso la emboscada entre Betel y ahí en la parte occidental de la ciudad. El pueblo estaba en el campamento al norte de la ciudad y la emboscada al occidente. Y noten, esa noche Josué avanzó hasta la mitad del valle. Noten, Josué avanzó. Una vez que recibió las órdenes, avanzó. Se movió hacia enfrente, se dispuso a hacer lo que Dios le había dicho. No se quedó a pensarla, no se quedó a tratar de idear qué voy a hacer si esto no funciona o si esto no sale como yo pienso que debe salir. No se puso a pensar o no se quedó a pensar que de alguna manera podría haber salido algo mal, viendo que habían sido derrotados ya una vez. No, una vez que Dios le dio sus órdenes, una vez que Dios le dijo lo que tenía que hacer, Josué avanzó. ¿Sí? Y si Israel iba a obtener la victoria, iba a tener que avanzar, iba a tener que enfrentarse al enemigo, iba a tener que ir a buscarlo a donde el enemigo se encontraba. No podía esperar a que ahí le trajera la batalla a él. Él iba a tener que llevarle la batalla ahí. ¿Y saben qué? Los cristianos es lo mismo que somos llamados a hacer. Nosotros también debemos tomar una actitud de estar siempre a la ofensiva en contra de nuestros enemigos, en contra de Satanás, en contra del pecado, en contra de nuestra carne, ¿sí? En contra de las potestades, de las tinieblas, de la oscuridad. Tenemos que tomar una iniciativa de ofensiva en contra de las tentaciones. A veces nos ocupamos mucho de pensar en todo lo que no debemos hacer, ¿verdad? Y nos pasamos diciéndole a la gente, no debes hacer esto, no debes hacer aquello, no debes hacer lo otro. No. Pero ¿saben qué? Para no hacer lo que no debemos hacer, tenemos que estar haciendo cosas que sí debemos hacer, para ocupar nuestro tiempo con las cosas que sí debemos hacer, para no tener tiempo de hacer las cosas que no debemos hacer. ¿Me entendieron? Yo me escuché así muy cantinflesco y no sé si tuvo sentido lo que dije, pero esa es la cosa. ¿Sí? Nos la pasamos demasiado tiempo sentados, no haciendo nada. Nos la pasamos demasiado tiempo esperando a que les escriba lo que debemos de hacer en la pared y no tomamos acción. Por lo tanto, tenemos demasiado tiempo en nuestras manos para darle cabida a que Satanás nos hable, a que las tentaciones vengan, cuando debemos de estar siempre buscando hacer lo que debemos de hacer para no tener tiempo de hacer lo que no debemos hacer. Estamos viendo la televisión en lugar de estudiar la palabra. Estamos viendo la televisión en lugar de estar orando con nuestra esposa, con nuestro esposo. Estamos en el internet en lugar de estar explicándole a nuestros hijos lo que el Señor nos ha estado hablando a través de la semana, por medio de la predicación, por medio de la lectura bíblica que tuvimos ese día, esa semana, etcétera, etcétera. Si estamos haciendo lo que debemos estar haciendo, no vamos a hacer lo que no debemos estar haciendo. Sí, pero no hacemos lo que debemos estar haciendo y entonces tenemos tiempo de pensar en hacer todo lo que no deberíamos estar haciendo.
Debemos ocuparnos entonces de hacer lo que el Señor quiere que hagamos, porque esa es la manera en la que estamos viendo una vida a la ofensiva y no siempre a la defensiva. Mis hermanos, el Señor Jesucristo es el Rey del universo y está de nuestro lado. No hay razón para mantenernos todos agüitados, todos temerosos de lo que Satanás. Tenemos que estar yendo hacia enfrente todo el tiempo. ¿Sí? Eso fue lo que el Señor Jesucristo nos dijo que debemos hacer. Les dijo a sus discípulos y nos dijo a nosotros que debemos hacer. ¿Se acuerdan ustedes aquella vez que el Señor les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y dijeron, pues unos dicen que eres Elías, otros que eres el profeta, otros que eres Juan el Bautista, etc. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Y Pedro, de volada, no, pues tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios vivo. Y el Señor le dice a Pedro en Mateo capítulo 16, en los versículos 17 y 18. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y luego noten lo que dice, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Ahora pudiéramos hablar acerca de la roca y de que no está hablando de Pedro, que está hablando de sí mismo, de la verdad que Pedro acaba de proclamar, etc. Pero no es eso en lo que quiero que nos enfoquemos ahorita. Quiero que nos enfoquemos en lo que dice al final del versículo 18, en donde dice, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Las puertas del Hades, las puertas del infierno no podrán vencer a la iglesia. ¿Han visto ustedes alguna vez un par de puertas atacar a alguien? Que se quiten las bisagras y se vayan corriendo detrás de alguien para atacarlo. Yo nunca he visto eso. Me he colgado de una puerta y se le soltaron las bisagras y cayó encima de mí. Pero nunca la puerta me ha atacado a mí. ¿Qué quiere decir entonces el Señor aquí con que las puertas del Hades no podrán vencerla? Lo que quiere decir es que la iglesia tiene la autoridad para ir a golpear las puertas del mismo infierno y derribarlas, para arrebatarle a aquellos que se quiere llevar al tormento eterno. Y como cristianos debemos de nosotros enfrentar ese reto con el poder del Espíritu Santo, sabiendo que nuestro general Jesucristo es lo que nos ha mandado a hacer, y no hacerlo con temor y no hacerlo todos temerosos porque no sabemos qué hacer, sino que debemos con valor, porque Él es nuestro líder y Él va delante de nosotros, ir a luchar en contra de las puertas del mismo infierno. Pero ¿qué sentimos cuando hablamos del infierno? ¡Ay! ¿Qué sentimos cuando hablamos de Satanás? ¡Ay, apártate de mí, Satanás! Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor, dominio propio. Y las puertas del Hades no pueden contra nosotros. Las puertas del Hades no pueden detenernos. Por lo tanto, deberíamos andar allá afuera, predicando el Evangelio, llamando a los pecadores a que se arrepientan, diciéndoles que el tiempo se acerca, diciéndoles que Jesucristo todavía está aquí para sanar y para salvar y para encontrar lo perdido. ¿Sí? Pero no debemos escondernos detrás de nuestra fortaleza, el edificio que llamamos iglesia, porque esa no es la iglesia, nosotros somos la iglesia. Y las puertas del Hades no pueden contra nosotros. Tenemos que entrarle a la lucha entonces. No podemos quedarnos quietos. Hay mucho de por medio, hay muchas almas que se están yendo al infierno diariamente. Y algunas de ellas bajo nuestras propias narices, y lo digo para nuestra vergüenza. En Mateo capítulo 28, los versículos 16 al 20, dice lo siguiente: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Y cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaban. Versículo 18 dice, Jesús se acercó y les dijo, noten,
Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta autoridad? Toda. Por lo tanto, porque esa autoridad se me ha sido dada a mí, porque yo la tengo, porque yo soy el poseedor de toda ella, entonces, por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les hemos mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y todos decimos amén. ¿Sí? No dice vayan a la iglesia, escuchen las predicaciones de Carlos Manuel Alvarado, de Brian Newberry. ¿Sí? Escuchen las predicaciones de sus pastores, guárdenlas en su corazón y se van a su casa. No. Estamos todos siendo instruidos para ir a hacer la comisión que Dios nos ha dado que hagamos. En Marcos capítulo 16 y el versículo 15 les dice de nuevo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio ¿a cuántas? Toda criatura. Vayan. Hoy yo les voy a decir al final de este servicio: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura que se encuentren. No porque yo se los estoy diciendo, porque es lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Porque lo que nos está instruyendo en las palabras, en su palabra. Lean conmigo lo que dice Judas en Judas capítulo 1, los versículos 3 y 4. Lean esto por favor y presten atención. Amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles, noten, que luchen arduamente por la fe que una vez fue dada a los santos. ¿Se fijan? Luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Pues por medio de engaños se han infiltrado entre ustedes algunos malvados. Estos, que desde antes habían sido destinados a la condenación, convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Tenemos que estar contendiendo, tenemos que estar luchando ardientemente por la fe. No podemos dejar que estos falsos maestros vengan y prediquen las falsedades que predican y quedarnos callados por mantener la paz. No podemos dejar que estos falsos maestros convenzan a la gente y se las lleven al infierno con ellos en vez de predicarles la verdad por temor a ofenderlas. El otro día tuve que ofender a mi mamá. La ofendí. Le pedí perdón después, pero había razón. Porque le dolía una rodilla. Y me dijo: ay, Carlos Manuel, ¿cómo quisiera ir a... ¿Cómo se llama el país este, hombre? Centroamericano. No es Panamá. No me acuerdo cómo se llama. Pero, ¿de dónde es? ¿De dónde? No, Guatemala. ¿Cómo quisiera ir a Guatemala? ¿Y por qué quieres ir a Guatemala? Pues es que yo miro en el canal Enlace cómo Cash Luna ora por los enfermos y sanan. Ok, mamá, cálmate. ¿Tú crees que Dios te puede sanar si es su voluntad? Sí. Tú no necesitas a Cash Luna. Lo que necesitas es clamar a Dios. Lo que necesitas es creer que Él te puede sanar. Y lo que necesitas es estar contenta con su voluntad. Si es sanarte, gloria a Dios. Y si es dejarte como estás, gloria a Dios. Pero no le creas a Cash Luna. Es un falso maestro. ¿Okay? Es un maestro, es un lobo rapaz. ¿Okay? Disfrazado de oveja. Lo están grabando, ¿verdad? Está en vivo. Está en vivo.
Y saben que hay muchos igual. Y el Señor nos está diciendo aquí a través de la pluma de Judas que debemos luchar ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Porque hay muchos engañadores que se han infiltrado en la iglesia y han convertido la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Y niegan a Jesucristo. Dios no nos llamó a que estuviéramos pasivos. Dios no nos llamó a que estuviéramos sentados. Dios nos llamó a que estuviéramos activos, a que aprovecháramos el tiempo que nos ha dejado estar aquí en la tierra para avanzar su reino por el poder de su Espíritu Santo, siendo dirigidos por Él. El versículo 14 sigue diciendo ahí: en cuanto al rey de ahí los vio, se dio prisa para reunir al pueblo muy temprano y en el momento señalado salieron de la ciudad para combatir a Israel frente al Arabá, sin saber que a espaldas de la ciudad les habían tendido una emboscada. Josué y el pueblo de Israel se fingieron vencidos y huyeron por el camino del desierto, y todo el pueblo de ahí reunió para perseguirlos. Corrieron tras Josué, con lo que se alejaron de la ciudad. No hubo en Ahí ni en Betel nadie que no saliera a perseguir al pueblo de Israel, y por perseguirlo dejaron abierta la ciudad. Entonces el Señor le dijo a Josué: apunta contra Ahí la lanza que tienes en la mano, porque yo te lo voy a entregar. ¿Se acuerdan como Moisés cuando levantó la vara en el mar Rojo y partió el mar para que el pueblo de Israel pasara por tierra seca? Y ahora aquí el Señor le dice a Josué: apunta tu lanza contra Ahí y yo se las voy a entregar. Y Josué apuntó su lanza contra la ciudad, y los que habían emboscado se levantaron rápidamente, y en cuanto Josué levantó su mano, ellos corrieron y entraron en la ciudad y la tomaron, y enseguida le prendieron fuego. Y cuando los hombres de Ahí miraron hacia atrás, vieron que de la ciudad salía humo y que este subía al cielo, y ya no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo de Israel, que fingía huir al desierto, se volvió contra sus perseguidores. Tan pronto como Josué y el pueblo vieron que los emboscados habían tomado la ciudad y que la habían prendido fuego, regresaron y atacaron a sus habitantes. Y los que ya estaban en la ciudad salieron a su encuentro, así que los de Ahí quedaron en medio del pueblo de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro. Fue así como los hirieron, y ninguno de ellos pudo escapar, aunque tomaron vivo al rey de Ahí y lo llevaron ante Josué. Cuando los israelitas acabaron de matar a los habitantes de Ahí, a los cuales habían perseguido por el campo y el desierto, regresaron a la ciudad y también mataron a filo de espada a los habitantes que aún quedaban con vida. Ahora, antes de empezar a juzgar a Josué, recuerden, Dios está usando al pueblo de Israel como su vara de juicio contra estos pueblos que estaban habitando en la tierra de Canaán por haber pecado contra Él durante 430 años y no arrepentirse de su pecado. Versículo 25 dice: aquel día cayeron 12,000 de los de Ahí, entre hombres y mujeres. Y Josué no dejó de apuntar con su lanza hasta que la ciudad de Ahí, sus habitantes, fueron destruidos por completo. Noten versículo 27, en conformidad con lo que el Señor le había dicho a Josué. Los israelitas se apropiaron de los animales y de los despojos de la ciudad, y Ahí quedó reducida a escombros y asolada para siempre, porque Josué mandó que la quemaran. Y el rey de Ahí lo colgó de un árbol hasta que cayó la noche, y cuando el sol se puso dio órdenes de que bajaran el cuerpo y lo arrojaran a las puertas de la ciudad. Sobre el cuerpo hacinaron un montón de piedras, el cual permanece hasta el día de hoy. Gran victoria, victoria total, ¿sí? Siguiendo las instrucciones de Dios, haciéndolo en el tiempo de Dios, haciéndolo como Dios dijo que lo hicieran, no apartándose ni a izquierda ni a derecha, simplemente siguiendo todas y cada una de las instrucciones de Dios. Y luego, noten lo que hace Josué después de la victoria. Noten el versículo 30 de Josué 8. Entonces Josué edificó en el monte Ebal un altar al Señor, Dios de Israel. Era un altar de piedras sin labrar. Noten las siguientes palabras: tal y como lo había ordenado Moisés, siervo del Señor, y como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Noten, hicieron el altar
tal y como lo había ordenado Moisés, tal y como estaba escrito en la ley de Moisés. No dijeron, tenemos toda esta plata, vamos a hacerlo de plata. Tenemos todo este oro, vamos a hacerlo de oro. Tenemos todo este hierro, vamos a hacer... No, el Señor había mandado que lo hicieran de piedras sin labrar, y así fue como ellos lo hicieron, y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor y sacrificaron ofrendas de paz. Versículo 32 dice: sobre las piedras Josué escribió también una copia de la ley de Moisés en presencia de los hijos de Israel. Y noten que dice ahí en el versículo 33, que dice todo el pueblo. Todo el pueblo estaba de pie a ambos lados del arca del pacto del Señor, incluso los extranjeros y los descendientes de Israel, los ancianos, oficiales y jueces en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca. La mitad de ellos estaba del lado sur del monte Gerizim y la otra mitad del lado del monte Ebal, tal y como lo había ordenado Moisés, siervo del Señor, cuando el pueblo de Israel fue bendecido por primera vez. Noten cuántas veces dice tal y como. Noten cuántas veces dice que todo el pueblo. Noten cómo señala que todos y cada uno de ellos estaban ahí y estaban presentando sacrificios y estaban construyendo el altar, etcétera, etcétera. Y todo tal y como la ley de Moisés decía. Y luego noten el versículo 34. Y después de eso, Josué leyó todas las palabras de la ley. Si vean ustedes, todas las palabras de la ley. Todo el pueblo estaba ahí. Y Josué se dio a la tarea de leer todas las palabras de la ley. Y me llama la atención la siguiente parte de este versículo 34, porque en mi Biblia dice, junto con las bendiciones y las maldiciones, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley. Noten, junto con las bendiciones y las maldiciones. Esta es la tercera vez que se me da la oportunidad de hablar de las promesas positivas y las promesas negativas de la palabra de Dios. Y yo creo que cuando Dios te está poniendo estas cosas delante de nosotros una y otra y otra y otra vez, es porque nos está queriendo decir algo. Y ¿saben qué? Debemos de prestarle atención a toda la palabra de Dios, no nada más a las partes que nos gustan, no nada más a los versículos que nos inspiran, no nada más a los versículos que nos caen bien a nosotros. Tenemos que ponerle atención a toda la palabra de Dios, a las bendiciones y a las maldiciones, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley. Noten en el versículo 35, no omitió Josué una sola palabra de lo que Moisés le mandó leer ante la comunidad de Israel, junto con las mujeres, los niños y los extranjeros que vivían entre ellos. En otras palabras, todo mundo tenía que escuchar la palabra de Dios. Ay, mamá, pero es que el sacerdote se tarda mucho en leerla. Siéntese ahí. Escuche lo que la palabra de Dios dice. Se fijan que no separaron a los niños a la escuela dominical y los jóvenes al servicio de jóvenes. Y no, todos estaban ahí escuchando toda la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es de provecho para nosotros. ¿Sí? Necesitamos toda la palabra de Dios. Hay demasiadas iglesias, hay demasiados maestros que toman un solo versículo y de ahí sacan un sermón de hora y media. De todo lo bueno y todo lo grande y todo lo poderoso y todo lo rico y todo lo próspero, toda la sanidad y de todo. Pero nunca agarran la palabra de Dios. Línea sobre línea, precepto sobre precepto, versículo a versículo. Es lo que me encanta de enseñar la palabra línea sobre línea. Porque no se puede sacar de contexto. Es lo que estamos viendo. No podemos darle el sentido diferente al que tiene, porque lo estamos leyendo todo. ¿Sí? Entonces noten, les habló de las bendiciones, les habló de las maldiciones. No omitió absolutamente nada. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Jesús fue tentado en el desierto?
¿Se acuerdan cuando Satanás, el Espíritu de Dios, lo llevó al desierto para ser probado? Y se nos dice que Satanás vino a él y el Señor tenía hambre y le dijo, si eres el Hijo de Dios, ¿qué le dijo que hiciera? Convierte estas piedras en pan y come. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué te vas a estar muriendo de hambre? Si nos dice Satanás a nosotros, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué te está pasando esto? Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué te falta aquello? Si eres el Hijo de Dios, ¿qué onda con Dios? Pues no que eres su hijo. Y le dice, toma estas piedras, hazlas que se conviertan pan y come. ¿Se acuerdan lo que el Señor le dijo en Mateo capítulo 4? Mateo capítulo 4 y el versículo 4. El Señor le respondió a Satanás, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de ¿qué? Toda palabra que sale de la boca de Dios. Dígale al que está a su derecha, dice toda palabra. Dígale al que está a su izquierda, dice toda palabra. No una palabrita aquí y otra palabrita allá. No, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda. De Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, si se me acuerda, no se me olvidó cuántos versículos tiene Apocalipsis 22, pero hasta el último versículo. Todas. ¿Sí? Lean conmigo lo que el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 17, los versículos 1 al 8. Dice, Jesús habló estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo, está orando el Señor a su Padre y le dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda la humanidad, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a aquellos que del mundo me diste. Tuyos eran y tú me los diste. Noten lo que dice al final del versículo 6. Y han obedecido tu palabra. Versículo 7 dice, ahora han comprendido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Versículo 8 dice, y yo les he dado, ¿qué? Las palabras que me diste, y ellos las recibieron y han comprendido en verdad que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Por qué creyeron? Por las palabras que Jesucristo les había dado. No creyeron por los milagros nada más. No creyeron por las grandes obras que había hecho nada más. No creyeron por cómo hablaba, creyeron por la palabra que les había dado. Y por eso Pablo nos dice en Romanos capítulo 10 y en el versículo 17, así que la fe proviene del oír y el oír proviene ¿de qué? De la palabra de Dios. ¿Lo leyeron bien? La fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. ¿Saben qué quiere decir esto? Entre más escuchamos la palabra predicada, más se afirma en nuestro corazón nuestra fe. Por eso Satanás no quiere que sus familiares vengan a la iglesia. Por eso Satanás no quiere que sus amigos vengan a la iglesia. Por eso Satanás no quiere que escuchen la palabra de Dios. Porque cuando se escucha la palabra de Dios predicada y es llevada con el Espíritu Santo a los corazones de las personas que la oyen, su fe empieza a nacer, su fe empieza a moverse, su fe empieza a arraigarse en sus corazones y empiezan a creer. Por eso para Satanás lo mejor que puede hacer es mantener a las familias alejadas de la iglesia, mantener a los cristianos alejados de la iglesia, para que no oigan la palabra. Porque muchas veces nosotros, aunque seamos cristianos, cuando no estamos en la iglesia, no abrimos la palabra de Dios para estarla escudriñando, estudiando, meditando en ella, como lo hacemos en la iglesia. Y Satanás quiere que eso suceda precisamente porque la fe se fortalece y se arraiga en nuestros corazones por medio de oír, y el oír por medio de la palabra de Dios. Por eso la importancia de la palabra, mis hermanos. Por eso la importancia de la palabra. Por eso la importancia de estar constantemente meditando en ella. No nada más cuando el pastor la predica. Hay tantas maneras de escuchar la palabra.
acostados en nuestra cama con una torta de papas con huevo y café. Podemos prender el radio, podemos prender la computadora, podemos prender nuestro teléfono y podemos escuchar capítulos enteros de la palabra de Dios siendo simplemente leída o predicada. No hay razón por la cual no podamos esconder la palabra de Dios en nuestro corazón para no pecar contra Él. Y es toda la palabra de Dios. La semana pasada o hace 2 semanas, cuando fue la celebración del día del pastor, me regalaron este libro, De parte de Dios y delante de Dios. Y quiero que, en cuanto lo abrí, qué bárbaro. Quiero que escuchen esto que les voy a leer aquí ahorita rápidamente. Dice: durante las últimas décadas, la iglesia se ha ido alejando más y más de la clara enseñanza de las Escrituras y se dejó llevar sin dirección, sacudida por las olas y llevada de aquí para allá por todo viento de doctrina. Dios y su gloria fueron removidos del centro del escenario y la búsqueda del hombre por la realización personal y la autosatisfacción se apoderó de la escena. El evangelio y su llamado al arrepentimiento y la fe fueron reemplazados por una débil declaración de fe y un llamado para que el hombre repita una oración. La exposición clara de las Escrituras ha sido silenciada por astutas homilías, historias pintorescas y una fervorosa súplica que lleva poca sustancia y provee incluso menos nutrientes verdaderos. La genuina obra del Espíritu ha sido falsificada por la emotividad, o sea, por el emocionalismo y el entusiasmo. Fuego sin calor, espiritualidad sin piedad y supuestas revelaciones que contradicen la inefable revelación de las Escrituras que el Espíritu ha inspirado. Como consecuencia, la misión de la iglesia en el mundo se ha visto frustrada en gran manera. Su testimonio quedó manchado por lo mundano y la carnalidad, y su mensaje ha llegado a perder la unidad e incluso se volvió contradictorio. De esta manera, el mundo se llenó de un sinnúmero de opiniones contrapuestas acerca de la persona y la obra de Cristo y de lo que significa seguirlo. La iglesia, cuyo propósito es ser la sal de la tierra, la luz del mundo y columna y sostén de la verdad, se transformó en una colección blanda, impotente y oscura de opiniones y conductas en conflicto. Sin embargo, en medio de la oscuridad y la confusión, la luz está brillando. La iglesia en muchas partes del mundo parece estar retornando a las doctrinas fundamentales sobre la cual fue establecida. Muchos están empezando a descubrir que no podemos sanar a la iglesia o al mundo por medio de las estrategias y las nuevas invenciones de los hombres, sino que debemos volver a Dios y someternos completamente a su voluntad como está revelado en las Escrituras. Así, muchos cristianos vuelven a prestar atención a la exhortación que el Señor habló a Israel por medio del profeta Jeremías, cuando dijo: así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad, preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mis hermanos, es la palabra de Dios. Si los traemos aquí para emocionarlos, si los traemos aquí para decirles que hay un Dios escondido en cada uno de ustedes, si los traemos aquí para motivarlos a tener su mejor vida aquí en la tierra, si los traemos aquí para que se sientan bien acerca de ustedes mismos, y si no les predicamos la palabra tal y como está escrita, tal y como el Espíritu Santo inspiró a los hombres que la escribieron a que la escribieran, ¿saben qué? Mejor no vengan aquí. No vengan aquí. Porque lo único que puede sanar y dar reposo a nuestras almas es el conocimiento profundo de la palabra de Dios, porque es el corazón mismo de Dios que se nos está revelando a través de ella. Por eso Pablo le escribe a Timoteo y le dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17: Toda
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, y yo agregaría la mujer de Dios, sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Toda palabra de Dios, no la que nos gusta nada más, también la que no nos gusta, no la que no entendemos nada más, pero con más razón la que sí entendemos. No le tengamos miedo a las partes de la palabra de Dios que no entendemos. A las que le debemos tener miedo es a las que sí entendemos, porque si las entendemos y no las hacemos, nos estamos engañando nosotros mismos, como dice Santiago. Mis hermanos, es toda la palabra de Dios, no parte, toda. Amén. Oremos.